Agenda Política. Las 9:02, ya está Fernando Ávila, nuestro experto en la agenda política, y pues revive a quienes ya veíamos ahí a lo lejos, como que se movía, pero como que no, como que sí. Fernando Ávila, ¿cómo estás? Buenos días. Jaime, muy buenos días, un enorme gusto poder saludar a los amigos del auditorio. Y te doy esa introducción por el tema de, ¿qué es? ¿México 21? Futuro 21. Futuro 21 es un movimiento que está alrededor del PRD. De hecho, así es. Es interesante quizá revivir un poco en efecto la historia. A ver. Porque probablemente muchos no lo recuerden, pero allá en los años de 1989... Exactamente. Digo, a mí me lo platicaron, no vayas tú a creer, no vayas tú a pensar que de alguna manera estaba... No. Lo he leído, por supuesto, me han contado un poco lo que sucedió, pero en aquel entonces, cuando se estaba constituyendo precisamente esta opción política, el PRD, el Partido de la Revolución Democrática, no consiguió en ese momento, a partir de las reglas que en aquel entonces establecía el Instituto Federal Electoral, el registro como tal. Y de alguna manera, en términos de tiempos, no porque no lo hubiera podido desarrollar adecuadamente, sino por los tiempos, no le daba para estar en condiciones de participar en la contienda electoral, en la posterior. Y lo que sucedió fue que el entonces Partido Mexicano Socialista, el PMS, recordaremos, le cede su registro precisamente para que tuviera condiciones de constituirse como partido político, una interesante integración de fuerzas políticas de izquierda que en aquel entonces constituyen el Partido de la Revolución Democrática. Bueno, pues finalmente, a partir de los resultados del año pasado, donde lo hemos estado platicando mucho, pareciera que varios de los partidos hoy de oposición no han encontrado la ruta, lejos incluso de permitirse una autocrítica, un elemento que permitiera reconfigurarse o reconstituirse para traducir adecuadamente pues a una ciudadanía que quizá no está de acuerdo completamente con lo que se está desarrollando en términos de gobierno federal. No han encontrado este camino y entonces se han desdibujado completamente, y lo platicábamos también hace poco. Hace 15 días fue la elección del PRI, por ejemplo, la elección del dirigente nacional, y la realidad es que pasó prácticamente desapercibido, ya tomó posesión como nuevo dirigente y no ha permeado formalmente como podría quizás suponerse al otrora partido hegemónico, que realmente no ha logrado, insisto, permear de una manera sólida en este sentido como una oposición constituida. Bueno, pues lo que está sucediendo ahora es que el día de ayer se llevó a cabo una primera convención nacional precisamente con este proyecto de Futuro 21 que busca precisamente dentro de lo que sería el registro del PRD como partido político, cederlo a esta naciente organización que busca atraer diferentes perfiles, no solamente como en su momento fue, insisto, la creación del PRD, perfiles de izquierda propiamente, sino perfiles mucho más amplios. Hay expanistas, expriistas, evidentemente experredistas, o bueno, perredistas todavía, que estarían constituyendo este proyecto y que además en el mismo nombre te señala un poco hacia dónde van. Futuro 21 como una idea, me parece muy clara, muy precisa, de buscar una alternativa electoral, político-electoral, con miras a la elección del 2021 y que buscarían desde luego intentar constituirse como una opción y una situación formal de oposición frente a lo que es la aplanadora indiscutible de Morena en las elecciones que fueron del año pasado, todavía en las actuales, y que se avisora un poco una batalla muy competida para el 2021. Esta es un poco la idea de este proyecto dentro de un PRD que también lo platicábamos, parecía ya completamente desaparecido, desdibujado, y que esta es la respuesta que se está dando hacia esta búsqueda de salvarse primero como opción política viable y segundo, eventualmente, por supuesto, si es que tuviera éxito como tal el proyecto, ir creciendo en función de lo que estarían buscando presentarse como una opción viable. Articular una cuestión con estas características les da privilegios extraordinarios, porque no los pone ni como partido político ni como movimiento, porque o no los deja, no los mueve a un lado, porque vemos por otra parte y en la otra acera lo que está haciendo, por ejemplo, el presidente o el expresidente Felipe Calderón junto con Margarita Zavala y un grupo
de personas que quieren formar un partido político. ¿Qué tiene que ver esto? Y no es pulverizar estos esfuerzos en una oposición que hoy más que nunca debe de estar pues cohesionada y unida. Mira, sin duda es diferente porque en realidad sí están buscando y lo van a hacer constituirse como un partido político. Ajá. Por eso utilizarían, utilizarían el registro del PRD como partido político. Okay. Que esa es porque yo escuchaba en una charla que Margarita Zavala tenía que ellos tenían la urgencia de armar este partido político por los tiempos que les da la ley. Exactamente, ese es el tema. Ellos no lo tienen. Ellos no lo tienen porque ya tienen el registro. Okay, digo, para entenderlo un poco, es como cuando se cambia la membresía de un partido, de un equipo de fútbol que cambia pero tu registro, ¿qué tanta cercanía puede tener con la ciudadanía? Ese será el reto. Un membrete como el PRD que está muy desdibujado. Ese es el reto. Ha tenido, pues. Pero ese es precisamente el cambio. Es decir, lo que va a suceder es que desaparece el PRD como tal. Por eso hacía la referencia de lo que en su momento sucedió con el PMS. Ajá. Para el nacimiento del PRD. Cuando el PRD se constituyó como partido político, en la tramitología para constituirse como partido político, optaron precisamente por aprovechar el registro en aquel momento que ya tenía como partido político nacional el Partido Mexicano Socialista, y nace el PRD de una manera, llamémosle, sencilla, evitando precisamente toda esta ruta que está siguiendo el proyecto que señalabas del expresidente Felipe Calderón y Margarita Zavala, en donde tienen que optar por estas asambleas o estatales o distritales, demostrarlas ante notario, ante el propio Instituto Nacional Electoral. Y en un calendario específico, porque de no lograrlo, simple y sencillamente no obtendrán el registro como partido político. Se constituyen. Es correcto. En este caso particular, Futuro 21, la realidad es que al hacer uso, el PRD le cede el registro a este nuevo proyecto, ahorran todo ese camino. Desde luego tienen que cumplir con una tramitología mucho menos compleja para poder constituirse como tal, y en consecuencia difícilmente no los podremos observar como una opción en la boleta electoral del 2021. Lo cierto es que sí están en condiciones mucho más óptimas en ese sentido de poder presentarse como una opción política. Ahora, lo cierto es precisamente eso. En esta idea de una oposición frente a una circunstancia tan sólida, tan fuerte del presidente de la República, de Morena, respecto a la percepción ciudadana, lo cierto es que pareciera que todas las opciones políticas nacientes o que pudieran intentar hacerle frente, lejos de estar consolidando una oposición homogénea, está realmente desarticulándose o pulverizándose de alguna forma, porque finalmente hoy por hoy está muy consolidada la opinión favorable acerca del gobierno federal, acerca, insisto, del propio acción que está teniendo el presidente de la República y su partido, y por el otro lado la oposición sí se ve fragmentada, sí se ve sin una oferta muy clara, muy contundente, que atraiga realmente, por lo menos en términos de aglutinar formalmente a la ciudadanía, que los atraiga de una manera mucho más sólida. Y esto, sin duda alguna, si no se logra zanjar de una manera adecuada en los próximos meses, démonos cuenta de lo rápido que avanza el calendario. Es que sí va rapidísimo todo esto. Va a una velocidad impresionante, porque propiamente, estrictamente hablando, en menos de un año estaremos ya perfilados hacia lo que será precisamente la elección del 2021, en términos de no solamente la renovación de la Cámara de Diputados, por supuesto, sino una enorme cantidad de gubernaturas que estarán en juego y que sin duda alguna colocarán en esta primera balanza formal lo que será desde luego el gobierno del presidente López Obrador y la consolidación como tal del proyecto político que encabeza. Y en esta conformación de este proyecto vemos a Fernando Belauzarán y este grupo de perredistas que han caminado por esta parte del PRD desde hace ya algunos años. Esta es la otra parte interesante de la discusión, Jaime, porque insistimos. Sí, está él, ¿no? Sí, está él, pero lo que te decía, no es solamente algún grupo de perredistas todavía, está el exsecretario general del Gobierno de la Ciudad de México como impulsor, está el grupo de los llamados los chuchos, por supuesto. Exacto. Están expriistas como José Narro, Beatriz Pajés, por ejemplo. Sí, lo leía hoy. Hay una concentración interesante de perfiles políticos más allá insisto, por eso, del propio PRD, pero es aquí donde también viene algo bien interesante, porque establecer una alianza desde el punto de vista electoral, político electoral, puede resultar, entre comillas, relativamente sencillo, claro, porque únicamente tiene como un objetivo atraer la intención del voto y ganar en determinado momento cierta elección. Lo interesante y quizá lo que de pronto también debería llamar mucho a la reflexión es cuál es el sustento ideológico que
que sostiene cuando juntas tantos perfiles tan distintos en términos de una formación ideológica política. ¿Por qué? Porque eso es precisamente lo que regularmente se aqueja a la ciudadanía. Cuando señala que todos los políticos son iguales o que todos los partidos políticos son lo mismo, pues es precisamente porque de pronto los partidos políticos no son capaces de diferenciarse en términos de lo que representa su opción político-ideológica. Y claro, entonces, cuando llega solamente a un esquema de mero trámite electoral, pareciera que se les da la razón a ese planteamiento. Entonces viene lo interesante revisar cuáles van a ser los sustentos ideológicos de este proyecto ideológico. Ya lo han manifestado en su Asamblea Nacional, pero irnos a profundidad y bueno, trabajarlo fuertemente hacia ello. Pues Fer, vamos a estar muy al pendiente de lo que ocurre en temas políticos. Muchas gracias. Un enorme gusto, Jaime. Que siempre estés muy bien. Un placer saludarte, igual a los hombres del auditorio. Excelente domingo. Muy buenos días.